Gracias por continuar con Primera Impresión y como usted observaba, son declinaturas rumbo a las elecciones generales 2025. La jornada pasada observábamos que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunciaba que iba a declinar su candidatura para las próximas elecciones generales, como anteriormente también lo hizo el expresidente Carlos Mesa y también Vicente Cuéllar como Branko Marinkovic. Para dar un análisis previo, un análisis político acerca de ello, vamos a dar la bienvenida al licenciado Raúl Peñaranda, quien es periodista y analista político. Pero licenciado, le muestro las diferentes imágenes y tal vez algunos datos de aquellos candidatos que declinaron su candidatura. Declinación de actores políticos a la silla presidencial. Tenemos a Carlos Mesa, quien es exmandatario y líder de Comunidad Ciudadana. Lo dio el pasado mes de marzo. También hablamos acerca del 25 de enero fue la declinación del expresidente Carlos Mesa. Continuamos observando acerca de los ex candidatos a la silla presidencial. Branko Marinkovic, empresario boliviano, la declinación la dio a conocer el 13 de marzo. También conocemos la última y la más tal vez polémica, Luis Fernando Camacho, quien es gobernador del departamento de Santa Cruz, y la declinación la dio a conocer este 16 de marzo. Y es así que observábamos acerca de ello, licenciado Peñaranda, diferentes declinaciones políticas del partido y frente de oposición acerca rumbo a las elecciones generales. Pero yo empiezo con la pregunta, ¿tendrá éxito la convocatoria del gobierno a una reunión en esta jornada con los diferentes partidos políticos y también los órganos del Estado para convocar a la democracia en nuestro país? Carlos, por esta entrevista. Buenos días a toda la teleaudiencia de TVU. Yo creo que esta convocatoria va a fracasar. Me parece que van a asistir algunos actores políticos. Manfred Reyes Villa ya ha señalado que lo hará. Manfred Reyes Villa, sin embargo, pertenece relativamente a un grupo más o menos cercano al oficialismo, y también van a asistir, obviamente, representantes de otros órganos del Estado, sobre todo muy interesados en asistir el Tribunal Supremo Electoral, porque hay muchas cosas pendientes que el oficialismo tiene que hacer y que no ha hecho con rumbo a las elecciones del 2025 de agosto próximo. Por eso es que, sin embargo, en el mundo opositor ya ha habido un no rotundo a la posibilidad de asistir a esta reunión, y creo que con argumentos válidos, Carlos, porque en general, si nosotros vemos lo que está pretendiendo hacer el gobierno, es un poco tratar de pacificar el país y generar una sensación de estabilidad previa a las elecciones. Pero ¿quién ha generado la situación actual? Y no ha admitido ninguna falta, no ha hecho ninguna autocrítica. El que ha generado la situación actual es el gobierno, con unas decisiones equivocadas, erradas, en dos campos. Uno, el campo económico. Ya vemos las dificultades que tiene el país. Uno, conseguir dólares. Eso ha generado para el Estado otra dificultad más seria aún, el tema de los combustibles, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿quién es el que ha generado esta polarización, detenciones arbitrarias, presos políticos? Es el gobierno. Entonces el gobierno ahora pretende, con esos actores a los que ha dañado, afectado, con esos mismos sectores, pretende ahora el gobierno tener una especie de aliados para salir de este problema. Obviamente que los actores políticos de la oposición le iban a decir que no van a participar. Licenciado Peñaranda, y hablamos específicamente acerca de ello, declinaciones de candidaturas por parte de candidatos. Barajamos nombres como Carlos Mesa, también Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar y Branko Marinkovic. ¿Cómo ve el panorama electoral rumbo a las elecciones generales de esta gestión 2025? Yo creo que se está decantando el proceso electoral. Creo que todavía podemos decir, sin embargo, que estamos en un proceso, digamos, no una carrera electoral todavía, sino preelectoral. Sin embargo, ya se va decantando, ya vemos cómo por lo menos dos candidatos destacan del resto del pelotón. Que son obviamente Tuto Quiroga y Samuel Dora Medina, y que en general los otros candidatos más pequeños están empezando a declinar para aliarse a uno de los dos. Así es como está sucediendo. En algunos casos
Por ejemplo, el gobernador Camacho no ha señalado a quién apoya, pero en general lo que estamos viendo es que se está decantando, figuras menores de la política están abandonando la carrera y eso significa entonces que tenemos dos que son los principales, podríamos decir, por lo menos dentro del bloque opositoria, no hay duda de que son Tuto Quiroga y Samuel Dora Medina, y que ellos también están intentando dar esta sensación de triunfo, de avance, de para que la sociedad perciba que uno de los dos es el más importante. Eso es algo normal en una carrera electoral, mostrarse como victorioso, como inevitable, que va a ganar. Ambos lo están tratando de hacer, tanto Samuel Doria como Tuto Quiroga. Ahora vemos que hay dos estrategias distintas. Tuto Quiroga yéndose más hacia la derecha, podríamos decir, para usar ese término, y creo que la alianza con Branko Marinkovic demuestra aquello, ¿no es cierto? Branko Marinkovic representa esa derecha un poco más evidente, más clara. En cambio, Dora Medina ha hecho alianzas más bien con el centro político. Se ha ido hacia el centro, incluso podríamos señalar que se ha ido un poco hacia el centro, la centroizquierda. Las alianzas con Vicente Cuéllar, por ejemplo, con Toribio Alero demuestran aquello. Parece que ya va a ser en los próximos días la alianza con el exalcalde Juan del Granado, que tiene respetado en la ciudad de La Paz y que también representa esa visión un poco de centro izquierda. Entonces parece que ahí estamos identificando dos estrategias distintas de estos dos líderes del bloque de la oposición. Usted lo dijo, licenciado Peñaranda, son alianzas que se están viendo por diferentes, tal vez, actores políticos de oposición. Pero ¿cómo usted califica lo que son las razones que dieron a conocer para mostrar sus declinaturas frente a las elecciones generales de esta gestión y que también ellos daban a conocer que era para unir y unificar al bloque de oposición? Sí, son distintos argumentos. Carlos Mesa fue el primero en señalar que él ya había terminado su vida pública en el país, su vida política, y que ahora deseaba más bien ser un factor de unidad. Vicente Cuéllar también renuncia, pero apoya a uno de los dos, como ya he señalado. Branco ya lo hemos mencionado, y Camacho lo mismo. Acá tenemos un bloque de unidad, como se ha llamado, que está todavía en una fase previa de elegir cuál va a ser el candidato que lo represente para las elecciones de agosto. Entonces tenemos a los dos principales, que ya los he mencionado, y que entre ellos se definirá cuál de los dos será el candidato de ese bloque. Ya se ha señalado que van a ser encuestas, son 3 encuestas que tienen que realizarse. Una encuesta, el nombre de una encuestadora la decide uno de los dos, el nombre de la otra encuestadora la elige el otro, y en conjunto, en consenso, se escoge una tercera. Y con esas 3 encuestas, entonces, es que se debería elegir a ese candidato del bloque de la unidad. Sin embargo, han habido dificultades en la elección de estas empresas, no hay todavía consenso, no se ha realizado todavía el trabajo de campo. Supongo que hay todavía tiempo para hacerlo y que además estos líderes políticos cumplan, honran su palabra, cumplan lo que han dicho públicamente. ¿Qué es lo que han dicho? Que el que esté segundo en esa encuesta apoyará, respaldará al primero. O sea que solo surgirá un candidato de ese bloque de unidad. Parece que está yendo en ese sentido, pero también tenemos que advertir que hay estas dificultades que no son menores y que podrían poner un signo de interrogación en si el bloque de unidad va a aguantar. Hay muchos analistas que señalan que no va a resistir y que vamos a tener a los dos candidatos en la papeleta en agosto. Yo creo que eso sería sancionado electoralmente por precisamente el ciudadano que está esperanzado en esa unidad. Como usted lo decía, licenciado Peñaranda, ahora lo que queda, después de las declinaturas como Vicente Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Branko Marinkovic y también Carlos Mesa, quedan nombres en lista que son como también Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Amparo Vallivian. ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer o cómo se evaluaría para tenerlos y escoger entre ellos al candidato único en el frente de oposición? No ha mencionado a Amparo Vallivian, que es una precandidata también importante, que sin embargo la ubico en un
nivel de respaldo electoral inferior según algunas encuestas. Lo que están haciendo ellos es hacer esta campaña de alianzas, de aparecer en los medios de comunicación, de hacer propuestas, de generar respaldo, para que cuando se realicen las encuestas, estas 3 encuestas que he mencionado, ojalá cada uno de ellos aspira a estar en ese primer lugar que haría que los otros lo tengan que respaldar. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos, esperando que esa encuesta tenga un ganador de entre los 3 y que los demás honren su palabra y lo respalden a ese ganador dentro de este bloque de unidad. Pero como ya he señalado, estas encuestas todavía están demorando, el trabajo de campo, tengo la información, debía haber empezado ayer, no ha sucedido y estamos en esta etapa entonces de espera de ese trabajo que defina quién será el candidato del bloque de unidad y que luego se enfrente a otros candidatos que no son de ese bloque. Uno muy importante, Manfred Reyes Villa, el candidato Chi, también importante, aunque hay todavía una duda sobre qué sigla va a tener, y en el oficialismo también hay duda todavía. Va a ser al final Andrónico el que sea el respaldado porque Evo Morales está inhabilitado. Luis Arce al final va a candidatear pese a la situación tan crítica del país. O sea que el bloque de unidad define uno de los candidatos, sin duda importante, pero hay otros candidatos que también están en carrera. Licenciado Peñaranda, tal vez existe el riesgo de buscar a un candidato único en frente de oposición, de que también este quede fragmentado por las diferentes posiciones, tal vez de los candidatos como Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, que anteriormente ya han tenido diferentes posiciones y tal vez han empezado hasta a lanzarse diferentes comentarios rumbo a las elecciones generales 2025, que lo que se busca es tener un candidato único. Exacto, como he señalado, hay versiones de que hay análisis de que la unidad no va a aguantar y que al final vamos a tener los 2 candidatos. Yo creo que eso, como he señalado, creo que eso va a tener una sanción electoral, porque hay un importante sector de la sociedad que respalda esa unidad y respalda una idea que ellos mismos han anunciado y ellos mismos han señalado y lo han señalado públicamente en diciembre del año pasado. Han señalado que van a ir juntos, que van a tener algún sistema, algún mecanismo, que ahora sabemos que es la encuesta, para elegir a un solo candidato y que el resto va a apoyar a ese. Eso lo han dicho ellos y se han comprometido públicamente, han mostrado un papel diciendo que eso, con sus firmas, etcétera, y ahora hay esas posibilidad de rompimiento. Posibilidad digo, porque también existe posibilidad de que cumplan su palabra, que todo avance y que tengamos un solo candidato de esa parte de la oposición. Tú lo has dicho muy bien, han habido dardos entre ellos, ataques, cruces, acusaciones, porque es normal, es una etapa preelectoral. En una etapa preelectoral esas cosas ocurren. Vuelvo a decir, los 2 principales de ellos, Amparo Vallivian, también ha estado apareciendo, aunque en menor medida en los medios, están en esa lucha por lograr tener esa preeminencia cuando se realice la encuesta, o las encuestas que definan al candidato de la oposición. Hay poco tiempo, hay dificultades en la elección de qué empresas van a elegirse, etcétera, pero todavía no podemos decir que hay una ruptura porque no la hay. Y creo que todavía ellos están en esa carrera para establecer cuál de ellos será el candidato del bloque de la unidad. Así es, y agradecemos al licenciado Raúl Peñaranda, quien es periodista y analista político, por mostrarnos acerca de este tipo de análisis político que tenemos rumbo a las elecciones generales de 2025, que estamos exactamente a 5 meses para que la elección del ciudadano dé a conocer al nuevo gobernante de nuestro país. Muchas gracias, licenciado, y esperemos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todo el canal. Y así usted lo vio, son diferentes declinaciones que se dieron a conocer, Luis Fernando Camacho, Branco Marinkovic, Vicente Cuellar y Carlos Mesa. Diferentes posiciones que ellos apuntan a que haya un candidato único para el partido y el frente de oposición rumbo a las elecciones generales de 2025.